vamos a hablar de varios temas vinculados a la campaña que tienen que ver, por supuesto, con las propuestas económicas. Estamos trayendo esta noche a dos candidatos al Congreso que aspiran a llevar a cabo parte de los planes económicos de sus candidatos presidenciales. Por el lado de PPK, Alianza por el Gran Cambio, con el número 15, Daniel Córdoba, y por Gana Perú, Ollanta Humala, candidato presidencial, viene Javier Díaz Canseco, con el número 12, el último de los apóstoles. El último de los apóstoles, también para hablar esta noche de estos temas. Y si hay algo que distingue ambas candidaturas, y lo hemos planteado acá, es, entre otras cosas, el tema de los tributos, cómo debe tributar el Perú, un asunto que es vital porque es el dinero que usted pone en manos del Estado. Una cosa es cómo se gasta y otra cosa es cómo se lo cobran. Ambas candidaturas tienen planteamientos diametralmente distintos. La idea en el lado de PPK es bajar el IGB, la idea más bien en el lado de Ollanta Humala es subir el impuesto a la renta. Dos caminos para lograr una mejor distribución. Pero en fin, los caminos son muy distintos. Empecemos por ahí. Yo creo que le doy la palabra a Javier Díaz Canseco, que tiene el planteamiento, digamos, audaz, ¿no? En el sentido que es distinto a lo que se está haciendo ahora. ¿Cuáles son los planteamientos centrales de una reforma tributaria llevada a cabo por Ollanta Humala? Yo creo que para plantearse el tema tributario hay que plantear primero que el Perú vive un proceso de crecimiento significativo, casi 48% del Producto Bruto Interno, ¿no? Al 2010. Mientras que, a su vez que hay este crecimiento, el 75% de los hogares de Lima tiene un ingreso familiar, no del jefe de familia, de 2.000 soles o menos. 75 de cada 100 familias de Lima vive con 2.000 o menos, ¿no es cierto? Lo cual indica que hay un crecimiento que no llega a un amplísimo sector de la población. Y este es un problema que tiene que ver con cómo se desarrolla una actividad que le permite a estos sectores acceder a trabajo, ¿no es cierto?, tener posibilidades de generar su propia riqueza, pero también cómo el Estado les presta oportunidades, y eso plantea el tema tributario, entre otros. El tema tributario en el Perú es grave, porque el Perú recauda, el Estado central, alrededor de 15 de cada 100 soles que se producen en el Perú. Inglaterra recauda 40 de cada 100 libras que se producen en Inglaterra. Y Brasil recauda 30 de cada 100 dólares que se producen en Brasil. El Perú recauda 15. Y entre otras cosas, sus principales impuestos son impuestos indirectos, que golpean a todos por igual, ricos o pobres. Y el impuesto directo, que es el impuesto a la renta, es un impuesto absolutamente insuficiente desde nuestro punto de vista. Particularmente en dos sectores que tienen gigantescas riquezas: las empresas mineras y el sector financiero. Las empresas mineras están haciendo ganancias increíbles. De una libra de cobre de 70 centavos han pasado a una libra de cobre de $4.20, se ha multiplicado por 6. De una onza de oro de 300 dólares han pasado a una onza de oro de 1.450 o 1.500 dólares. 5 o 6 veces su precio. Ellos vinieron a hacer negocio pensando que la libra de cobre estaba a 70 centavos y que la onza estaba a 300 dólares. Pero se han encontrado con una elevación de precios que no obedece a que ellos han invertido más, a que hay mejor tecnología, se obedece a una situación del mercado internacional. Y esto, en nuestra opinión, tiene que replantear las condiciones en que este capital fijó su forma de intervenir en el país. La torta ha crecido a tal volumen que no puede ser que se siga diciendo el 30% es todo lo que le corresponde al país. El Perú tiene que tener una participación sobre la sobreganancia que están teniendo estas empresas. Y además tiene que eliminar privilegios absolutamente indebidos. Los mineros son los únicos que han podido reinvertir utilidades sin pagar impuestos. Cerro Verde ha reinvertido 800 millones de dólares y tenía un crédito tributario de 240. Vamos a pararlo ahí, porque me imagino que la conclusión de esta presentación inicial es: vamos a subir el impuesto a la renta, a la minería y a las empresas financieras. Que ganan más. Muy correcto. Bien. ¿A cuánto lo van a subir, simplemente para tener una idea de una tasa? Nuestro cálculo es que la presión tributaria debiera subir a no menos de 20%. Por lo tanto, subiría el impuesto a la renta para esas empresas. No menos de 40. Eso combinado con que paguen regalías que no están pagando y con eliminar privilegios como devolución adelantada del IGB 100% o no pago, por ejemplo,
de impuesto a la renta por reinversión en los que tienen contratos de estabilidad tributaria. Solo quisiera agregar una sola idea. Sí. No es cierto, como ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, que no es posible hacer nada respecto al pago de nuevos tributos o regalías si es que los contratos de estabilidad tributaria siguen vigentes. Más de la mitad de esos contratos se han renegociado. Todos a pedido de las empresas. Y siempre otorgándoles concesiones a las empresas. ¿Por qué el Estado no puede negociar en favor de la educación, de la salud, del agua y desagüe en el Perú, cobrándole más y renegociando estas condiciones con las empresas? Muy bien. El turno de Daniel Córdoba sobre estos puntos. Bueno, primero tenemos que preguntarnos por qué el Perú está creciendo 48%. Yo festejo que Javier Díaz-Canseco festeje este crecimiento, que es un crecimiento que se debe a una situación económica alentada por el desarrollo de las inversiones privadas y el desarrollo del emprendimiento. Estas inversiones están haciendo que este crecimiento se dé y evidentemente es un crecimiento que todavía no soluciona los problemas más importantes de muchas familias en el Perú. De eso no cabe la menor duda, ¿no? Sin embargo, para nosotros tener una idea de cómo reformar este crecimiento de la equidad, digamos, que se dé con más equidad, lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuál va a ser el efecto que va a tener la reforma tributaria sobre, por ejemplo, la base tributaria, ¿no? O sea, quiénes son los que van a tributar y los que van a hacer que crezca, digamos, los recursos que tenga el Estado para luchar contra la pobreza, ¿no? Y qué efecto puede tener, por ejemplo, un incremento de los impuestos como el que está planteando. En el Perú hay un gran problema que es la informalidad, ¿no? Nosotros queremos que esa informalidad se reduzca, ¿no? ¿Cuáles son los planteamientos que tenemos nosotros? Es incluir mayor gente a la planilla para que haya más empleo formal y digno. Eso va a implicar mayor tributación, evidentemente, tanto de las empresas como de los trabajadores. Las empresas mineras contribuyen con un 7% del Producto Bruto Interno y contribuyen con 60% del impuesto a la renta. Es decir, no es cierto que no estén pagando, y están pagando en proporción también a sus ingresos, porque cuando crece el ingreso de una empresa minera al doble, sube al doble su utilidad y sube al doble su tributación, porque si la tributación es el 30%, ¿no? De 1.000 tributa 300, si es 100.000 tributa 30.000, ¿no? Es proporcional. Entonces yo creo que no hay que ensañarse en exceso. Yo estoy de acuerdo con que se debe ya terminar progresivamente con los contratos de estabilidad tributaria que se dieron en un momento en que el Perú no estaba en condición de captar inversiones. Si esas medidas se hubiesen, digamos, esta posición que Javier tenía hace 20 años también, se hubiese tomado en ese momento, no habrían ahora las empresas mineras que están generando todos estos recursos para el fisco, ¿no? Ahora bien, es cierto que ahora el Perú está en otra situación. Nosotros planteamos que cuando se vayan terminando los contratos de estabilidad tributaria, sí, se plantee una nueva estructura, que ya no hayan estas excepciones a la reinversión, pero cuando se terminen los contratos, ¿por qué cambiar las reglas de juego a la mitad? A mí me parece que eso no es jugar limpio, porque el Estado peruano tiene que honrar sus compromisos. Pero pregúntate por qué las han cambiado. Porque más de la mitad de los contratos ya las cambiaron. ¿Por qué le han dado concesiones? Explícale al público. Vamos con calma. Yo no creo que le hayan dado concesiones. Lo que ha habido, han habido probablemente renegociaciones que no tienen que ver con los tributos, sino con otro tipo de problemas que se han presentado en el camino. A lo que yo voy es que las empresas mineras no son pues el diablo que hay que atacar, son empresas que están invirtiendo en el país, que están generando empleo, están generando divisas, que son cada vez más cuidadosas de la ecología y que tienen una responsabilidad social cada vez más importante. Hay casos excepciones como el de Loroy, evidentemente, pero en su gran mayoría, y yo he trabajado en minería, el asunto no es pues de los buenos y los malos, ¿no? Acá hay un desarrollo que no es incompatible con el desarrollo del emprendimiento, con el desarrollo de la pequeña empresa, que le da recursos al fisco, y yo estoy de acuerdo que tienen que utilizarse y generarse más recursos en ese sentido. Ahora, el problema no es la captación de recursos solamente, el problema es cómo se hacen, qué cosas se hacen con estos recursos. Y los gobiernos regionales y el Estado, el gobierno central, tienen ahora los recursos, el problema es que no saben cómo invertirlos. ¿Para qué yo quiero más recursos en el gobierno regional de Ancash o en el gobierno regional de Cajamarca si esos gobiernos tienen la plata en el banco y no saben cómo invertirlos? No saben? El problema principal es de gerencia del Estado. Nosotros tenemos que modernizar la gerencia en el Estado. Vamos a hacer una pausa aquí, por favor. Han planteado muy bien sus temas. Vamos a la pausa para hacer la pausa comercial y regresamos con los candidatos.
Perú.